doctora María Angélica Maya Restrepo, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia y docente de la universidad. Nos va a hacer una presentación muy interesante sobre retos y nuevos conceptos en el diagnóstico de neumonía. Gracias, profe. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación, David. La idea de este diálogo de hoy, porque más que hablar yo quisiera que fuera un diálogo, pues sé que muchos no pueden abrir el micrófono, pero ojalá pudieran ir pensando a medida que vamos avanzando en la presentación, y si pueden escribir por el chat sería muy bueno. Y la idea es ahondar en nuevas posibilidades diagnósticas que se nos están ofreciendo hoy en día en el diagnóstico de neumonía. La neumonía, pues para muchos probablemente es como una receta de cocina, donde yo hago el diagnóstico, pongo un tratamiento y espero unos días de tratamiento y el paciente se alivia y se va. Sin embargo, pues eso no es real. Y esta gráfica nos muestra por qué eso no es real. Eh, Realmente yo pienso que las cosas que estamos haciendo en neumonía, algo no debemos estar haciendo bien, puesto que si algo estuviéramos haciendo bien, esta gráfica sería diferente. Aquí lo que podemos ver es las muertes por neumonía por edad en el mundo desde 1990 hasta el 2019, y están divididos por grupos etarios. Podemos ver en la franja azul los niños menores de 5 años, son los niños que más consultan por infección respiratoria aguda. Los niños son los que más se hospitalizan por infección respiratoria aguda, pero su mortalidad en el tiempo ha venido disminuyendo. Si miramos desde 1990 hasta el 2019, hay una caída muy importante en la mortalidad en este grupo. Aquí vemos cómo va bajando, ¿cierto? Entre el grupo productivo de 50 a 49 años, es raro que las personas mueran por neumonía. Ahorita con SARS-CoV-2, pues este grupo aumentó su tasa de mortalidad, sobre todo este de 50 a 69. Sin embargo, la mortalidad es mucho más alta en los mayores de 70. Por eso, en esta franja de 50 a 14 años, quiero llamar su atención porque cada que diagnostiquen una neumonía en esta franja, pregúntense que algo está pasando muy raro, o es un problema del hospedero o es un problema del germen. Tenemos un germen muy virulento o un hospedero que tiene problemas para defenderse contra los gérmenes que llegan al sistema respiratorio bajo. Mientras que los mayores de 70, aquí tenemos otro fenómeno diferente. Hasta el 2005 venía disminuyendo la mortalidad de los menores de 70 que se diagnosticaban con neumonía, pero el 2005 en adelante esto entró como en una meseta, que parece incluso que como el porcentaje de los niños menores de 5 años disminuyó, pues ese porcentaje se ganó en mayores de 70 años. Y como nosotros somos internistas, pues esta franja etaria nos compete mucho, y por eso es muy importante tomar como conciencia de qué podemos hacer para mejorar la mortalidad de neumonía. Neumonía sigue siendo la segunda causa de muerte y la primera por enfermedades infecciosas. En causas de muerte solamente la supera la enfermedad cardiovascular. Afecta principalmente entonces a estas franjas etarias, y como les decía, la mortalidad en mayores de 70 no parece estar bajando de la misma forma como ha bajado en los niños menores de 5 años. Bueno, hoy traigo entonces dos casos clínicos del hospital para ilustrar pues el tema central de esta presentación. El primer caso ingresa el 13 de octubre, aquí hay un error, del 2022, no del 2021. Es un paciente con VIH diagnosticado desde el 2013, esta es la nota del ingreso. Ingresa por un cuadro de 6 días de evolución con rinorrea y alina, que se asocia a tos verdosa con trazas de sangre, cuadro clínico que empeoró en las últimas 48 horas, asociado a disnea, escalofrío, sensación febril. Refiere episodios de desvanecimiento, tuvo pérdida de la conciencia y esto lo llevó a un trauma en la reja costal derecha. Consultó a Sura y allá lo encontraron con una presión arterial de 77/41, frecuencia cardíaca de 112, saturando 90. Le empiezan líquidos endovenosos, le toman una muestra para PCR de COVID, un hemograma que mostraba 13.600 leucocitos, neutrófilos 11.300, una creatinina elevada, y lo remiten con una etiología de una NAC grave. Sin lugar a dudas, hay una NAC grave con un paciente que está con un compromiso de la saturación,
con taquicardia, con tendencia a la hipotensión y con unos síntomas que nos hablan de síntomas respiratorios que son disnea, escalofrío y sensación febril, y el cuadro lo lleva a un componente respiratorio bajo. Con este cuadro se hace pues entonces el ingreso. Aquí quiero hacer notar que no hay un detalle paso a paso de cómo fueron apareciendo los síntomas respiratorios, y eso es algo que nos pasa con frecuencia en urgencias. Parece ser que cuando describimos las neumonías en nuestro creación de la anamnesis, parece ser que todas las neumonías fueran iguales. Sin embargo, las neumonías pueden ser diferentes y esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia, como vamos a ver en este caso. Entonces, lo ingresan como una ANA grave en un paciente inmunosuprimido. Aquí ya tenemos una posible etiología, nos están hablando de una TB a descartar o una enfermedad viral. Entonces aquí tenemos dos posibles etiologías y se solicita hemocultivos, un Sil-Nielsen y gran disputo, una PCR para SARS-CoV-2, una radiografía de tórax, luego se le pide un TACAR, unos CD4 y una carga viral para VIH, y se inicia un tratamiento empírico, como se hace siempre en neumonía aguda grave, puesto que muchos estudios han mostrado que el inicio empírico de un tratamiento rápido puede disminuir la mortalidad. Pero el reto es que el tratamiento empírico debe ser lo más ajustado a quien está causando la enfermedad. Y uno siempre se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el agente etiológico acá? Y trata de pegarle con esto. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que le agregaron trimetoprim sulfa, seguramente porque como era VIH positivo, estaban pensando que también otro agente etiológico importante podría ser neumocistis, y le iniciaron piperina, tazobactam y macrolide. Hay unos estudios que uno solicita que se van a entregar inmediatamente. Este paciente ingresó el 13 y el mismo 13 nos reportan el gran disputo, donde hay unos leucocitos de 10 a 25, unas células epiteliales de 10 a 25, y observan en el gram que hay bacilos gram negativos, cantidad escasa, y cocos gram positivos, cantidad media los bacilos y cantidad escasa los cocos. Este punto aquí es muy importante. Hace muchos años el doctor Murray describió unos criterios para considerar si una muestra de esputo era válida o no, o cualquier muestra respiratoria, y los clasificó en grupos de 1 a 5, siendo 5 el grupo que mayor rendimiento me va a dar en el cultivo de esa muestra respiratoria. Para este caso, este personaje tiene los leucocitos que están acá en el grupo 2 de 10 a 25 y unas células epiteliales de 10 a 25 que lo ponen en el grupo 4, lo cual hace que este cultivo podría ser útil. Sin embargo, pues no es tan óptimo como el 5, pero podría ser útil a la luz de una historia clínica adecuada. Entonces, cuando usted ve el GRAM, usted debería tomar alguna medida con eso. O sea, son estudios tradicionales a los que probablemente no le paramos muchas bolas, pero que te están dando una información muy valiosa en el momento agudo, en el día que el paciente debe ajustar el tratamiento, y el ajuste en esas 24 horas pues mejora mucho las cosas. Aquí nos están diciendo que tenía un Sil-Nielsen negativo. Este es otro de esas pruebas rápidas que tenemos que revalorar en el primer día, y una PCR para SARS-CoV-2 negativos. Entonces pedimos estas cosas y tenemos que hacer la revaloración de estas pruebas rápidas el primer día cuando las ordenamos. Para el 14 de octubre, el cultivo de esputo nos dice que era polimicrobiano, y eso probablemente a la luz de esa historia de ingreso no nos dice mucho. Probablemente lo que pensemos es, ese cultivo de esputo no me sirvió y los hemocultivos están negativos. ¿Podría yo ajustar la terapia con esto? Aquí hay un punto que es importante, y es volver a reinterrogar el paciente. Muchas veces en urgencias no nos queda el tiempo, pero si volvemos a reinterrogar al paciente y nos vamos con atención a ciertas cosas, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, el 15 de marzo se habían pasado ya 2 días del ingreso y ya sabíamos más cosas del paciente, que el diagnóstico de VIH se había realizado cuando tuvo una neumocistosis que requirió ingreso, quedó intensivo y ahí sufrió una neumonía por Abomani. Y desde el diagnóstico estaba tomando AZT-3TC, lopinavir y ritonavir. No ha sido muy adherente, ha tenido problemas con el suministro, y cuando se hizo el diagnóstico empezó a tomar trimetoprim, lo tomó por un tiempo,
pero luego lo había abandonado, pero lo volvió a reiniciar. Como lo volvió a reiniciar y lleva 3 meses tomándolo, ya a este punto nos habla de que es menos probable de que tenga neumocistis. Sabemos también que él va al programa de Sura y sabemos que en enero, o sea, hace 2 meses, tenía un CD4 de 214 y una carga viral moderadamente controlada, porque como es poco adherente, no la controla del todo, pero ya este dato también es muy valioso para uno apoyarse y saber que hay ciertos oportunistas, pues que este paciente realmente no va a tener, como por ejemplo, menos probable, sigo diciendo, que tenga neumocistis. Bueno, y aquí nos habla de que vive con perros, con 2 gatos, nos habla de una cosa muy importante que a mí me dio luces en este paciente y es que es músico y también la vacunación. Es un punto importantísimo que tenemos que preguntar siempre que un paciente viene con síntomas respiratorios, porque si el paciente tiene 3 vacunas contra neumococo, una contra influenza, pues es menos probable que tenga neumococo, que es el germen número 1 productor de neumonía adquirida en la comunidad, pero no tiene vacunación contra COVID-19, lo que lo hace más probable que tenga COVID-19. Entonces, aquí hay un punto muy importante, es que cuando lo reinterrogamos, él nos contó que a principios de octubre, o sea, recuerden que él consultó el 13, pero a principios de octubre él tuvo una gripa, que tenía rinorrea, tos, náuseas, molestia en la garganta, fiebre subjetiva, y eso le duró 3 días, o sea, no lo que dura una gripa normal. Pasó 8 días sin síntomas, es decir, él se mejoró. Pero el 11 de octubre, él salió con sus amigos músicos a ensayar y tomó licor hasta la embriaguez. Llegó muy borracho a la casa y al día siguiente tenía rinorrea, tos, náuseas, molestia en la garganta, fiebre de 39 grados, presentó vértigo intenso que le provocó caída de su propia altura con un traumatismo en el codo, en la cabeza y en el hombro, y ahí consultó. Esta borrachera me dio a mí muchas luces para reenfocar el caso y saber que el cuadro inicial de la gripa se había mejorado y que luego después de la borrachera fue que empeoraron los síntomas respiratorios. Esto me ayudó a entender lo que vamos a ver en las pruebas diagnósticas posteriores. Al 15, el paciente estaba un poquito ya más enfermo, estaba con máscara de no reinhalación, pero había mejorado la presión arterial, estaba en la unidad de cuidados intensivos y tenía crépitos en la base pulmonar izquierda. El paciente a ese momento continuaba con el tratamiento que le habían puesto en urgencias hacía 2 días. Esta es la tomografía. Este paciente, por ejemplo, no se le tomó radiografía de entrada, sino que hubo que esperar que le pudieran hacer una tomografía. Y aquí vemos una gran consolidación y derecha que ocupa varios campos pulmonares. Y aquí también vemos una gran consolidación. Entonces ese día estaba en la unidad de cuidados intensivos, era muy riesgoso hacerle un lavado broncoalveolar y no estaba disponible, porque podría entrar en falla ventilatoria y tener que ser intubado y además pues la disponibilidad había que esperar. Entonces para poder ajustar la terapia decidimos hacer un esputo inducido. Muchos dicen que para hacer un esputo inducido hay que tener un Zil-Nielsen negativo, esto ya lo tenía, pero pues igual en un cubículo encerrado en la unidad de cuidados intensivos se puede hacer el esputo inducido sin ningún problema. En ese esputo inducido solicitamos un panel de fila Ray. Este panel, como lo vamos a ver ahorita, nos ofrece la posibilidad de detectar de forma molecular varios gérmenes y en este caso se aisló Klebsiella pneumoniae y también tiene la posibilidad de hacer cuantificación, entonces nos dio en un conteo de 10 a la 5, que es significativo, y además nos detectó un virus para influenza virus. En ese mismo esputo inducido realizamos una PCR para TB, recuerden que él tenía un Zil-Nielsen pero no se le había solicitado PCR y se repitió el Zil-Nielsen que era negativo. Con esto pudimos saber pues que la neumonía era por Klebsiella, con el antecedente de que había tomado licor, asumimos, y los hallazgos del GRAM, donde ustedes veían que había bastante leucocitos y una mezcla de gérmenes, asumimos que lo que había pasado era que había tenido una broncoaspiración en el momento de la borrachera, ¿cierto? Entonces dejamos el paciente con piperacina y tazobactam, suspendimos la claritomicina, pero continuamos con trimestoprim por la sospecha de PCP. El 16, al día siguiente, tuvimos un cultivo del esputo inducido donde había blastoconides de levadura
y ahí creció finalmente Candida tropicalis. Este es otro reto que nos enseña este paciente, puesto que él en la cavidad oral tenía algunas lesiones de Cándida muy pequeñas, pero podemos ver cómo Cándida puede contaminar los especímenes respiratorios que se toman en un paciente crítico, y no nos podemos dejar engañar por esto, porque Cándida no produce enfermedad consolidativa ni infección respiratoria aguda baja. El Cándida invade las mucosas, pero no se pega al epitelio respiratorio. Entonces, aunque haya crecido acá, no podemos desviar esto de decir, mire, como creció en el esputo inducido, entonces este paciente tiene una neumonía por Cándida. Mucho cuidado con eso. Entonces, finalmente, como se insistió en que el paciente necesitaba un lavado broncoalveolar, finalmente se le hizo. Aquí podemos ver otra vez las características del lavado broncoalveolar con una muestra de muy buena calidad, pero en ese lavado broncoalveolar siguió en el KOH blastoconía de levadura, y en el cultivo nuevamente crecimiento polimicrobiano con un conteo de 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, realmente que tanto el esputo inducido como el lavado broncoalveolar nos indicaron que era un crecimiento polimicrobiano, y esto fue de bastante valor. No crean que hubiéramos dicho, no, polimicrobiano, entonces no nos sirvió para nada. Esto nos confirmaba que había sido una broncoaspiración el origen de la infección. Sin embargo, en el cultivo del lavado broncoalveolar también creció Candida tropicalis, y aunque haya crecido acá y acá, sabemos que Candida no es la que está causando la infección pulmonar. Finalmente, tuvimos los cultivos. Aquí resaltar que los cultivos de M. tuberculosis y micosis profunda fueron negativos, pero estos son estudios que se demoran mucho. Mire, salió el 10 de diciembre y no podemos ajustar terapias con métodos tan demorados como es el cultivo. Finalmente, el 21 de octubre se aclaró finalmente que la neumonía era una bacteriana de origen aspirativo por Klebsiella, seguramente más anaerobios. Anaerobio siempre hay que considerarlo dependiendo de el origen de la infección. En este caso, como sabemos que es broncoaspirativa, sabemos que tenemos que tener en cuenta los anaerobios, aunque no hayamos hecho cultivos para anaerobios, que es algo frecuente. Y aquí sabemos que la precedió una infección por parainfluenza virus. Muchas veces cuando tenemos infecciones virales, nuestro sistema inmune queda estático, colapsado, y luego ante un evento que hubiésemos podido sortear fácil, llega la infección bacteriana post la infección viral. Él respondió muy bien al tratamiento empírico con piptazo, y el 21 ya se decidió pues que realmente no era neumocistis y se retiró el trimetoprim y los esteroides. Probablemente si hubiéramos hecho cosas más rápidas, como es el tema de hoy, hubiésemos podido ajustar esta terapia más rápidamente, puesto que el paciente solamente hasta el 21 tuvo su terapia definitiva. En el caso número 2, es un hombre de 55 años, residente en Santo Domingo. Ya aquí tenemos una clave muy importante. Santo Domingo es un barrio en el que hemos caracterizado unos gérmenes de infección respiratoria muy especiales. Entonces aquí les dejo este pedacito. Otra cosa importante es que el señor tiene un EPOC oxígeno requiriente, lo cual pues lo hace de mayor riesgo para infección respiratoria. Es fumador, consumió licor, solamente tiene una dosis de inmunización contra COVID-19 y fue hace 6 meses. Ya esto nos abre un montón de posibilidades diagnósticas. Y entonces el paciente refiere que en diciembre del 2021 inició con fiebre, diaforesis, tos nocturna y pérdida de peso. Y 2 semanas previas al ingreso empieza con tos productiva purulenta cianosante. Consulta el 9 de febrero a la unidad primaria, donde consideran que es un EPOC descompensado. Muy probablemente, pues este es el diagnóstico que todos hacemos cuando a una persona con EPOC le empieza a producir una tos de cambio de aspecto, ¿cierto? Pero considerar esta parte de tantos meses previos de síntomas es algo que no hacemos, porque el paciente suele contar lo último que le pasó, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque nos cuente cuándo realmente empezó a enfermarse. Le realizaron un antígeno para SARS-CoV-2 que fue negativo, le empezaron esteroides y terapia inhalada y lo remiten para manejo. Entonces el 10 de febrero le hacen una PCR para SARS-CoV-2 que es negativa, los hemocultivos son negativos y se empieza el tratamiento con ampicilina sulbactam, pero el 11 de febrero lo cambian a piperacina tazobactam,
asumiendo que habían gérmenes que no estaban tratados con ampicilina sulbactam. Y el 12, alguien lo ve y dice, no, pero ¿por qué no le hacemos más bien un field array para saber el diagnóstico de esto que le está pasando? Entonces le hacen un field array en esputo, no le ordenaron cultivo ni gran, entonces no sabemos la calidad de este esputo, y aquí creció en un recuento importante, 10 a la 5, Staphylococcus aureus, y en recuentos menores, Klebsiella pneumoniae y Moraxella. Y los virus, ningún ni atípicos, fueron detectados. Al día siguiente, el 13 de febrero, se le hace una radiografía y tomografía, y vemos que aquí hay una lesión, que aquí también la vemos, que es una lesión cicatricial que retrae el parénquima pulmonar, y hay una lesión apical, que aquí podemos ver que es una caverna, y tenía múltiples lesiones que hacían pensar que eso no era simplemente una neumonía adquirida en la comunidad o un EPOC descompensado. Entonces se le solicitó un Sil-Nielsen en esputo y el Sil-Nielsen fue positivo 3 cruces. Por eso les digo, Santo Domingo es un barrio donde la tuberculosis abunda, entonces preguntar por el barrio donde viene el paciente también te da como ideas de cuáles son los gérmenes que están llevando al paciente a estar enfermo. Y ahí se suspendió piperacina tazobactam. Para el 15 se inició la terapia con antituberculosos, pero después de la terapia con antituberculosos presentó saturación y hipotensión y se reinició piperacina tazobactam. Y aquí fue una lucha con este paciente para poderle retirar los antibióticos, puesto que siempre en los médicos tratantes estaba rondando la idea de que requería tratamiento antibiótico adicional. Pero de hecho, cuando se reinició piperacina tazobactam, nunca se consideró el hallazgo de Staphylococcus aureus en 10 a la 5. Entonces, este estudio que se realizó y que es costoso, nunca se tuvo en cuenta para determinar el antibiótico iniciar. Si hubiese algo que tratar, pues hubiesen podido pensar que era una tuberculosis infectada con estafilo, pero pues eso no se consideró y se le empezó piperacina tazobactam. Finalmente, este paciente nunca, después se le hizo la broncoalveolar, nunca se le pudo determinar que había un germen predominante en vía respiratoria diferente a tuberculosis, y se identificó que era M-tuberculosis en el cultivo, que creció muy rápidamente, miren, 19 de febrero, por medio líquido de Mitchell. Bueno, entonces estos dos casos nos muestran que hay una técnica nueva, que debemos empezar a trabajar con ella y que nos pueda ayudar tanto en la neumonía adquirida en la comunidad, asociada a la ventilación o adquirida en el hospital, pero que tenemos que aprender a usarla. Cuanto a la neumonía, a la etiología de la NAC, uno siempre quiere tener la etiología de la NAC, pero no siempre puede. En donde sí debería tenerla siempre. Por ejemplo, si uno es un centro centinela, como lo es San Vicente de Paúl, uno demarca o identifica cuáles son los gérmenes que están circulando en el medio, y por eso nosotros en San Vicente de Paúl siempre deberíamos hacer el esfuerzo de obtener la etiología. La otra razón por la que nosotros siempre deberíamos hacer el esfuerzo de obtener la etiología es porque nosotros lo que vemos siempre es NAC grave. Nosotros rara vez vamos a ver una NAC leve. Las neumonías de nosotros, por el tipo de pacientes que tenemos y por el tiempo de hospital que tenemos, casi siempre es NAC grave, que requiere hospitalización, cuidado crítico. Y otra cosa que donde necesitamos saber la neumonía, el origen de la neumonía, es neumonía inusitada. Es aquella donde vemos que hay un germen nuevo que está ingresando al territorio con un comportamiento inusual. Dos ejemplos de esto es cuando pasó en el 2009 con el ingreso de H1N1, donde se vio un aumento en el comportamiento de la neumonía grave con patrones difusos en las radiografías y en las tomografías, y luego se detectó que era H1N1, y en el 2019 volvió a pasar con SARS-CoV-2. Tener la etiología nos permite ajustar el manejo antibiótico, predecir y diagnosticar las complicaciones. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Staphylococcus aureus, donde uno sabe que si el paciente tiene una neumonía grave por estafilo, tiene que ir a buscarle endocarditis y otras hembras en otras partes. Realizar guías de manejo empírico para aquellas personas que no tienen los medios para estar haciendo diagnóstico etiológico, microbiológico. Entonces, pues todas las guías indican, mire, ante estas características usted debe empezar a poner este antibiótico. ¿Eso cómo se hace? Pues teniendo en cuenta centros que siempre identifican la etiología o investigaciones donde se hizo un esfuerzo por tener la etiología. Establecer los periodos de circulación, eso lo hacemos también por las unidades centinela. Decimos
Estos meses son de mayor impacto para infección respiratoria aguda, estos otros meses son de menor impacto, y para establecer políticas de salud pública como la vacunación, el uso de mascarillas, por ejemplo, en este momento, bueno, etcétera, etcétera. Aquí les quiero mostrar estudios locales donde podemos ver cuál es la etiología de la neumonía. En este estudio de 1 a 17 años, donde se utilizó esputo inducido, que nos publicaron este año en International Journal of Infectious Disease, nosotros tomamos niños en 13 instituciones de la ciudad, realmente fueron 516 niños, y cuando hicimos el esfuerzo de hacer varios estudios diagnósticos en el esputo inducido, encontramos que definitivamente el germen más probable en neumonía es el neumococo, luego Haemophilus influenza, moraxella, pero una cosa que es bastante importante es que en la quinta bacteria más importante en nuestro medio, causante de neumonía adquirida en la comunidad aguda, escuchen bien, aguda, es M. tuberculosis. En cuanto a los virus respiratorio sincitial realmente es el más frecuente y ha sido el más frecuente en los últimos tiempos, pero realmente quien causa mayor mortalidad es influenza, y influenza debe estar siempre en nuestra mente como aquel causante de infección respiratoria grave. Bueno, en otro estudio en Bogotá, que ya incluye adultos, también encontraron que el neumococo es la principal causa, y aquí para resaltar la importancia de los hemocultivos. Los hemocultivos solamente son positivos en el 6 a 10% de las personas con neumonía adquirida en la comunidad, pero es muy valioso porque nos permite identificar el germen, el antibiograma, y de los hemocultivos positivos, el 41% son positivos para neumococo, y el segundo germen que más se aísla en los hemocultivos es Staphylococcus aureus. Y saber la resistencia de neumococo es bastante importante, porque, por ejemplo, en este estudio de vigilancia de CIREVA del Instituto Nacional de Salud, nos muestran cómo en mayores de 60 años, esta es la distribución de serotipos de neumococo. 19A es muy importante, es el más frecuente, igual que en los niños, pero en los niños vemos una gran resistencia antimicrobiana, resistencia incluso múltiple a penicilina, ceftriaxona, eritromicina y trimestopina en el 31%. Probablemente esto es por el uso indiscriminado de betalactámicos y otros antibióticos en niños. En adultos, aunque tenemos resistencia, por ejemplo, la resistencia a la ceftriaxona es del 13% y de penicilina al 18%, pero la resistencia cruzada es mucho menor. Sin embargo, pues todavía tenemos que hacer un esfuerzo grande por seguir utilizando los antibióticos de una forma racional. Bueno, cuando miramos cuáles son esas ayudas diagnósticas que más nos sirven para encontrar el germen, pues vamos a ver que, como les decía ahorita, los hemocultivos tienen un muy buen rendimiento en este estudio del Instituto Karolinski, dirigido por Johansson, que es un clásico de la neumonía. Nos permite ver cómo el 31%, el 31 de los casos fueron diagnosticados la etiología por medio del hemocultivo, y esto fue gracias a que neumococo crece muy bien en hemocultivos. La segunda forma más fácil como podemos encontrar el germen es en el cultivo de esputo. Con un cultivo de esputo bien procesado, bien realizado, podemos encontrar bastantes etiologías, y luego de esto siguen pues las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son supremamente importantes, especialmente para el diagnóstico de la infección respiratoria viral, que no es posible encontrarla en los estudios convencionales que hacemos. Entonces, cuando sospechamos que la infección es producida, por ejemplo, por influenza o por rinovirus, es muy importante tener un método molecular que nos ayude a identificar cuál es el germen. Ahorita tenemos un reto importante que es diferenciar COVID de influenza, y les es importante diferenciarlos porque ambos causan infección respiratoria aguda grave, ambos causan cambios radiológicos muy similares, pero en COVID los esteroides son salvadores, mientras que en influenza pueden aumentar la mortalidad. En COVID tendremos probablemente antivirales disponibles dentro de poco, como el Nupinavir ya ha sido aceptado por el INVIMA, mientras que en influenza pues el tratamiento es oseltamivir, y la coinfección bacteriana también es diferente. En COVID es muy baja, mientras que en influenza es muy alta, y en influenza sí está indicado utilizar antibióticos concomitantes. Ahora, si nos vamos a la neumonía asociada al ventilador,
Aquí las cosas se ponen un poco más difíciles. Recordar que los gérmenes causantes de neumonía social ventilador más frecuentemente son Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y enterobacterias. Y entre estas enterobacterias, el germen más frecuente es E. coli, Enterobacter y Acinetobacter, dependiendo de la distribución de gérmenes de su institución. Y los gérmenes resistentes pueden ser hasta un 50-60%, lo cual aquí se impone incluso un reto mucho mayor para encontrar la etiología y poder dirimir cuál es el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, con todo este contexto y la necesidad de encontrar cuál es el germen que está causando la neumonía, se han venido introduciendo métodos diagnósticos diferentes. La introducción de la PCR ya viene data desde el 2003 al 2005 y nosotros hemos ido progresando en estos métodos. Por ejemplo, secuenciación es algo que ya viene, pues ya hay varios equipos de secuenciación en Medellín y se puede estar pensando en este paso, pero primero tenemos que masticar el de PCR. La PCR en tiempo real desde el 2000 está disponible y ya hay varios paneles disponibles en nuestra ciudad que tenemos que aprender a usar. Cuando hablamos de varios paneles, es varias empresas que han montado en un solo montaje, en un arreglo, entre 22, 17, 22, varias cantidades diferentes de virus dependiendo de la marca del panel, y a eso se le ha agregado también primers para algunas bacterias que son causantes de neumonía. La mayoría de ellas se pueden hacer en la broncoalveolar, aspirado traqueal y esputo, y la ventaja es la rapidez. Esta realmente es la mayor ventaja que tienen estos métodos. Hay que seguir la línea de disponibilidad de resultados y hacer que esto funcione, porque si yo tomo estas muestras que son costosas y no hago un esfuerzo por interpretar qué es lo que está pasando ahí y ir siguiendo la línea y tomando decisiones en cada paso, no tiene sentido hacer estas pruebas. Entonces, lo primero es tomar las muestras antes de iniciar antibióticos, tomar unas muestras de buena calidad y de alta disponibilidad, o sea, que yo sepa que si voy a gastarme un fila rice porque me lo van a hacer inmediatamente y me van a entregar el resultado y estoy esperando ese resultado. Pero si mi institución manda ese fila rice o cualquier otro de los paneles respiratorios a un tercero a hacerlo y me lo va a enviar dentro de tres días, realmente esto no ha demostrado que tenga ninguna importancia y no, pues debería gastarme ese rubro en ese método costoso pero no disponible. Las muestras entonces pueden ser las que ya dije, respiratorias, y como resalté al principio, siempre estar acompañado de hemocultivos. Entonces, estos métodos moleculares tienen ventajas y desventajas. Las ventajas es que son rápidos, es que son automatizados, es que en una sola prueba me van a detectar múltiples virus y bacterias, que no se afectan por el uso previo de antibióticos, que me pueden detectar varios serotipos de neumococo, me sirven para la vigilancia epidemiológica y me informan genes de resistencia. Pero las limitaciones es que son costosos, es que no están disponibles en todas partes, que los gérmenes como los virus pueden ir variando y entonces ya los primers no pueden cazar bien y no tener tan buena sensibilidad. De hecho, la sensibilidad para cada una de las bacterias y los virus en el panel es diferente dependiendo de cómo el primer se pegue al sitio blanco donde tiene que ampliar la polimerasa. No distinguen entre colonización e infección. Es muy importante que reflexionemos acá. Esto no es un cultivo. El cultivo me da viabilidad, porque si un germen crece en el cultivo es porque tiene con qué reproducirse. Mientras que aquí solamente estoy detectando material genético que está dentro de la muestra. Se pueden inhibir. De hecho, si la presencia de sangre en la muestra, esto puede disminuir el rendimiento. Puede haber variabilidad del sitio donde se pega el germen y no me informa sensibilidad o resistencia, sino que me informa algunos genes de resistencia que pueden estar presentes dentro de la muestra, pero no me dice a qué germen pertenecen, y la interpretación entre el germen y el mecanismo de resistencia requiere pues la valoración de una persona que sepa qué gérmenes, esos genes, a qué organismos, a qué microorganismos pertenecen y si es válida o no su expresión en esa muestra. Aquí quiero mostrarles que hay varias marcas. Esta es, por ejemplo, Alplex,
que es uno de los distribuidores que se consigue en nuestro medio, y este viene en 4 tarjetas y cada tarjeta tiene unos gérmenes diferentes. Se puede montar en aspirado nasofaríngeo, aspirado y alador oncoalveolar, y solamente el panel 4 se puede montar en esputo. Este es de la compañía Biomerie. Ellos tienen varios paneles diferentes. Tienen un panel de neumonía usual, que es este. Luego a esto se le añadió la detección de SARS-CoV-2, y eso es lo que ellos llaman Biofile Respiratorio 2.1. Tienen otro panel que llaman de neumonía, que contiene gérmenes causantes de neumonía asociada en el ventilador. Miren ustedes que este no tiene gérmenes de neumonía asociada al ventilador, mientras que este sí, y este viene con cuantificación genómica, cuántas copias por mililitro se encontraron, como les mostré en los ejemplos con los que empezamos la charla. La mayoría de los estudios con estas pruebas lo que muestran es que detectan más gérmenes que el cultivo. Eso ha sido una constante. Pero lo que a uno le sirve es decir, bueno, listo, me detecta más, pero eso tiene un impacto en la clínica, tiene un impacto en la estancia del paciente. Entonces, hay pocos estudios que nos muestran eso. Hoy les traje este que está publicado en Journal Microbiology Immunology and Infection, y este nos muestra una cosa muy interesante, y uno es que el acuerdo entre el cultivo y la prueba molecular, cuando el cultivo es positivo, es muy bueno, es del 90%, pero puede tener un intervalo de confianza del 73 al 98%, mientras que el acuerdo negativo es mucho mejor, 97%. Es decir, si yo al primer día que el paciente llega con los síntomas respiratorios le hago el FIL-Array y todo es negativo, es muy probable que el cultivo también sea negativo, y probablemente me indique que debe pensar en otra etiología diferente a la neumonía. En el conteo semicuantitativo también hay una mayor concordancia cuando el cultivo es negativo, es decir, el panel puede detectar gérmenes que están en un nivel de cuantificación baja que el cultivo no va a llegar a detectar. Es muy importante para detectar virus, puesto que los métodos convencionales que hacemos no detectan virus, y tenemos que meternos en la cabeza. Identificar los virus requiere paneles moleculares. Pueden ser estos, pero puede ser la prueba de SARS-CoV-2 que viene sola, que viene en PCR. Hay pruebas de influenza que vienen solitas, pero entonces detectar influenza y SARS-CoV-2 va a ser muy importante de ahora en adelante. Coinfección también, estos paneles son muy importantes para detectar coinfección hasta el 42%. Pero digamos, lo más importante de todo es qué hace el clínico con el resultado. Entonces, en este estudio, el panel molecular permitió modificar la terapia en el 40.7% de los pacientes. Si el clínico no tiene en cuenta esto el primer día y modifica el tratamiento, el panel se perdió. Entonces, es muy importante hacer un ajuste de la terapia y indicar cómo eso encaja con la clínica y luego con el cultivo del espécimen respiratorio que yo tomé. Por ahora, ninguna de las guías, ni la europea ni la americana, indican realizar paneles moleculares dentro de las ayudas diagnósticas de la guía. Pero más o menos los expertos han ido haciendo alguna aproximación de cuál es el punto donde deberían encajar estos paneles, y la indicación sería en inmunosuprimidos, en paciente críticamente enfermo que requiere determinar una terapia lo más pronto posible, en sospecha de influenza, y aquí diríamos también probablemente SARS-CoV-2, aunque SARS-CoV-2, como le digo, y influenza podría ser solamente la prueba de PCR para ellos dos, ante sospecha de pseudomonas por la necesidad de ajustarlo en resistencia, y en neumonía adquirida al ventilador. En este Current Opinion Pulmonary Medicine nos dice que aplicaría para todos los casos. Sin embargo, hay que determinar bien si la fiebre, si lo que le está pasando al paciente sí es una neumonía asociada al ventilador, porque muchas veces lo que tenemos es un problema de diagnóstico de que si es una neumonía asociada al ventilador o no. Yo no me voy a gastar un panel para saber que el panel me diga cuál es la causa de la fiebre. Tengo que tener criterios claros de que es una neumonía asociada al ventilador. El diagnóstico clínico no me lo va a reemplazar el panel. Entonces, este es un flujograma propuesto por mí, donde podríamos mirar cómo hacer el proceso de la neumonía. Entonces, de una vez que yo diagnostiqué la neumonía, que es probablemente el proceso más importante de todos, tomo las muestras, que deben ser el esputo inducido, o los hemocultivos, o el lavado oncoalveolar cuando está disponible ahí mismo. Un lavado oncoalveolar tardío probablemente ya no me sirva en NAC, no me sirva en NAF.
Entonces probablemente el lavado broncoalveolar tenga problemas porque llega muy tarde. Ahora, inicio el tratamiento empírico. El paso número 3, que es 1 a 2 horas, reviso el GRAM y las pruebas moleculares que solicité, ajusto el manejo antibiótico según estos hallazgos. A los 48 o 72 horas ya voy al paso 5, que es correlacionar los cultivos, lo que he aprendido o he adicionado de la clínica, del reinterrogar, de encontrar otras ayudas de la anamnesis para mejorarla. Ajusto el tratamiento definitivo, manejo las complicaciones, es decir, dreno los abscesos, dreno el empiema y defino la duración total del tratamiento. En conclusión, yo lo que quería pues como dejar la idea hoy es que la neumonía grave es muy importante identificar el agente causal, no es neumonía grave, voy a poner simplemente estos antibióticos y ahí acabó la historia, no, identificar el agente es muy importante y hay una ventana de tiempo salvadora de la vida donde yo debo ajustar la terapia, por tanto me debo mover a buscar ayudas diagnósticas que me den diagnóstico microbiológico rápido en muestras bien tomadas y con ayudas bien sedimentadas. Estas ayudas nuevas no reemplazan las tradicionales, sino que se complementan. El GRAM es una herramienta valiosísima que tenemos que seguir usando y debemos hacer una evaluación conjunta de todas las ayudas diagnósticas a las 48 o 72 horas para coger la anamnesis, que es probablemente la ayuda diagnóstica más importante que tenemos, las imágenes, las pruebas rápidas que hicimos, los cultivos y así determinar qué más hay que hacerle al paciente y cómo ajustamos definitivamente la terapia. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Tenemos 20 minutos para hacer una discusión, para responder preguntas. El profe Fabián Jaime se alzó la mano, también el profe Atencia, y hay otros espectadores que también les va a habilitar el micrófono. Profe Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica, por la presentación. Muy bacano. Yo tengo dos preguntas. Una técnica con respecto a la prueba. Al fin la RAI, si debemos tener los mismos cuidados y las mismas indicaciones que hemos tenido tradicionalmente con el esputo para que la prueba tenga rendimiento. Es decir, también mirar la calidad en términos de inflamación, que más leucocitos, pocas células epiteliales, que logremos que el laboratorio nos procese rápidamente esas muestras de esputo. Digamos, como cuáles son los criterios operativos prácticos para tener confianza en el FINLA-RAI. Y la segunda es, si tienes en mente, yo sé pues que en esto la literatura reciente no es muy prolífica. Alguna vez estuvimos hablando con la gente de Biomerie, la posibilidad de hacer una investigación en UCI específicamente, pero yo no tengo en mi mente un estudio que haya comparado desenlaces en términos realmente o de los pacientes o de las instituciones o de costo-efectividad. Es decir, tener pacientes con neumonía grave en quienes utilice el FINLA-RAI o no lo utilice y pueda mirar en instancias a corto plazo qué logro, si reduzco el tiempo de hospitalización, porque ajustar los antibióticos es muy intuitivo que puede hacerse, pero creería uno que solo ajustar los antibióticos digamos, con respecto al costo de la prueba, quizá no fuese suficiente información para tomar una decisión. Muchas gracias. Bueno, entonces con respecto a la primera pregunta, es supremamente importante. Uno, primero, que uno tenga el diagnóstico de neumonía muy en firme. No es que la ayuda microbiológica me va a ayudar a saber si tiene neumonía o no. Yo primero tengo que estar muy segura de que es una neumonía. Segundo, los mismos cuidados que tomamos para el esputo son los mismos en los que se va a hacer esta muestra. De hecho, la misma muestra sirve para hacer las dos técnicas. Los criterios de Murray van a ser aplicables para interpretar el cultivo del esputo y para para poder interpretar los resultados del FILA-RAI. El FILA-RAI también se debe interpretar a la luz del GRAM del esputo. El esputo debe ser de buena calidad. Si no, pues incluso ojalá la buena comunicación con el laboratorio nos llevara a que si no hay un esputo de buena calidad en los criterios de Murray, pues no se procese ni el cultivo ni se haga el FILA-RAI. Y la idea es ajustar la terapia con ese resultado que me debe llegar en las primeras, ojalá 12 horas de haber solicitado la prueba para que esto tenga algún fin. Respecto a los estudios, la mayoría de los estudios actuales lo que hacen es
mostrar rendimiento, pero los criterios clínicos de estancia hospitalaria, mortalidad, etcétera, es lo que todos queremos ver. Hay un estudio que se llama el INALET, que está en proceso, que mira esos puntos y estamos esperando pues que nos dé muchas más luces sobre esto. Hay un estudio canadiense que lamentablemente nos dio luces sobre una cosa muy importante, y es que los clínicos no le creyeron al Fil-Array. Entonces, si no hicieron cambios basados en el Fil-Array, los demás desenlaces pues perdieron toda su validez. Entonces, lo primero es que si uno va a pedir una muestra de estas es porque yo estoy pensando, la estoy esperando, voy a hacer ajustes con ella, voy a cambiar la terapia en base a lo que me está diciendo, la voy a comparar con el gramo. Entonces, es un estudio costoso al que le debemos hacer la utilización correcta, y de la mano con lo que está diciendo el doctor Fabián Jaimes, necesitamos más estudios que nos muestren desenlaces en días de tratamiento, días de UCI y mortalidad, desenlaces duros clínicos, para saber qué impacto van a tener estas pruebas en los pacientes. Hay una, doctora Tencia. María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la excelente exposición. Yo creo que el diagnóstico de neumonía es lo primero y el juicio clínico ahí es muy importante, pero ya la búsqueda del microorganismo, del agente etiológico, cuando pensábamos que las pruebas moleculares nos iban a servir mucho, llega el proyecto del microbioma humano en 2008 y nos pone a pensar lo siguiente, sobre todo en el segundo caso, ese paciente que tenía EPOC, donde sabemos que son pacientes que tienen un microbioma distinto al nuestro, a los pacientes no fumadores o que no tenemos bronquitis crónica, son pacientes que usualmente están colonizados, algunos por bacilos gram negativos. ¿Qué elementos, además de la historia clínica, pero en lo microbiológico, le das vos peso para intentar distinguir entre colonización, que sea microbioma que esté ahí viviente y que le detecten material genético, a un microorganismo infectante? Pues ya sabemos que evidentemente hay unos microorganismos que definitivamente solo con verlos en el directo hacen diagnóstico. Si yo veo en azul de toluidina PCP, si yo veo sin Nielsen positivo, definitivamente ahí hay un diagnóstico microbiológico muy importante, pero cuando no tenemos estos resultados positivos y solamente tenemos el FilmArray positivo, su concordancia ayuda a eso, el tipo de microorganismos, si es Pseudomonas o si es Klebsiella, y la cantidad de microorganismos que, digamos, la prueba detecta. Yo sé que no es un cultivo, entonces uno no puede hablar de unidades formadoras de colonias ahí, pero esa cantidad que nos reporta junto con el microorganismo, la concordancia, nos puede ayudar. Y de nuevo, muchas gracias por esta clarificadora conferencia. Bueno, más que clarificadora, aquí hay muchas dudas todavía. Hay muchas dudas sobre eso, pero bueno, digamos que los últimos estudios que son de tipo no clínico, sino que más bien con énfasis en la microbiología, nos van diciendo que hay una concordancia importante, sobre todo en ciertos gérmenes y con esos conteos, que si bien en el cultivo es unidades formadoras de colonia por mililitro, aquí es cuantificación genética por mililitro, y ellos tienen todo un estudio donde hicieron la validación entre unidades formadoras de colonia del cultivo con los del lado broncoalveolar y ven la concordancia. Que la ayuda más importante para saber si eso que me está diciendo el panel es importante o no es la clínica. Por eso hacía mucho énfasis en los dos casos, que reinterrogar el paciente y construir la historia paso a paso nos dio mucha luz de cómo interpretar los resultados de los estudios microbiológicos que se solicitaron. En el segundo caso, que el panel se solicitó sin cultivo, ahí hubo un error tremendo, porque miren que Staphylococcus aureus estaba en un conteo de 10 a la 5, pero nunca se tuvo el cultivo, ni se ajustó la terapia a una terapia dirigida contra Staphylococcus aureus. Entonces, es un error en dos sentidos. Uno, si lo pido, pues debo creerle y ajustar la terapia. Y dos,
la interpretación de si Estafilo estaba coinfectando con tuberculosis, la tuvimos que hacer en retroceso, porque nosotros vimos el paciente 3 días después y el paciente no estaba peor, estaba igual. De hecho, cuando nosotros lo vimos, todavía ni tenía tratamiento para tuberculosis y el paciente estaba estable. Entonces, lo que nos llevó a pensar que Staphylococcus aureus no era el germen que estaba causando una infección respiratoria grave, sino que era tuberculosis, porque miren ustedes que en el Sil-Nielsen de Esputo tenía 3 cruces de Barr, o sea, este paciente estaba repleto de tuberculosis. Y lo que hizo después de que le empezaron la tuberculosis fue una respuesta paradojal, que le descartamos cualquier otro tipo de causa, porque la respuesta paradojal siempre es un diagnóstico de descarte, y no pudimos encontrar nada diferente a que el paciente se había agravado por el inicio propio del HRZE. Entonces, la herramienta más importante para mí es la clínica y el examen físico. Y luego sentarme a pensar con todo, con la anamnesis que ya levanté, con los datos que fui acumulando, con esas pruebas que solicité y ya los cultivos, y eso lo puedo hacer entre 48 o 72 horas. Ese día de las 72 horas, sentarse a pensar en todo lo que ya tengo recolectado es muy valioso para los pacientes. Ese día es conclusivo para ajustar la terapia. Poner una terapia amplia en los primeros 3 días en neumonía ha mostrado que disminuye la mortalidad. Entonces, realmente eso no es tan grave. Es decir, yo asumo y justifico por qué estoy poniendo la terapia, si sospecho un germen resistente, si sospecho pseudomonas, etcétera, pues yo puedo poner una terapia amplia el primer día. Lo que sí es un pecado mortal es que yo tenga un gram que me está diciendo que es, por ejemplo, un coco gram positivo y es un gram de buena calidad y yo siga teniendo terapia para bacilos gram negativos y no ajuste la terapia. Si veo que es un coco gram positivo, pues lo más probable es que sea neumococo y debo ajustar mi terapia. Si tengo un Fill-A-Ride que lo pedí y está disponible en esas primeras 12 horas, ¿y por qué no ajusto la terapia? Entonces, hay que poner en orden las cosas y saber para qué estoy pidiendo esas ayudas y utilizarlas como debe ser. Profe, yo creo que en el chat hay como un interés particular por la tuberculosis como tal y están haciendo dos preguntas. Una tiene que ver con si un paciente con una tuberculosis puede comportarse como una neumonía por neumococo y la otra tiene que ver con si ese estudio donde demostró el alto porcentaje de pacientes que tenían tuberculosis, de pronto profundizaron en cuántos de esos pacientes tenían síntomas respiratorios de pronto más subagudos. Yo creo que en resumen la gente lo que quiere saber es Que realmente hay un paciente tuberculosis con aguda en tuberculosis Medellín. aguda. Yo creo que eso es Bueno, nosotros importante. tenemos el grupo que fue iniciado por el doctor Lázaro Vélez, quien ya está jubilado, y fue continuado por un sinnúmero de seguidores que apoyamos estas estrategias de diagnóstico regional de etiología de la neumonía grave. Ya tiene varios estudios publicados. La experiencia con neumonía en adultos nos mostró en el camino, porque realmente cuando nosotros planeamos ese estudio no pensamos en tuberculosis con tan alta frecuencia, nos mostró en el camino, y por eso solamente lo hicimos en 100 pacientes, que la tuberculosis aguda en adultos es frecuente. En ese caso fue 2% de la etiología de la neumonía en el adulto, para 100 personas que alcanzamos a hacerle los estudios microbiológicos para tuberculosis. Esos criterios de inclusión era tener menos de 7 días de síntomas y tener síntomas de una neumonía aguda, ¿cierto? Entonces, esos pacientes todos tienen neumonía aguda. Y en la de niños, que fue la que les mostré que nos la publicaron este año, también el criterio era tener menos de 7 días de síntomas y son 13 instituciones de la ciudad donde los niños consultan por neumonía aguda grave. Y ustedes pueden ver ahí que fue el quinto germen más frecuente. De hecho, tenemos una publicación solo hablando de cómo hicimos los diagnósticos de tuberculosis y cómo seguimos a estos pacientes, cómo les dio la tuberculina, etcétera, etcétera, que se las puedo compartir. Entonces, en conclusión, la neumonía aguda en Medellín por tuberculosis existe. Somos, digamos, de carga intermedia entre los países de alta carga. Probablemente tuberculosis pueda ser mucho más causante, puede estar entre las 3 causas de neumonía aguda en la presentación. Nosotros somos un país de carga intermedia para tuberculosis, entonces es nuestra quinta causa. Tanto en el de adultos como en el de niños nos dio la quinta causa tuberculosis,
dentro de las bacterias, porque eso es muy importante, porque si lo ponemos virus y bacterias, es mucho más probable, que esto también es bastante importante, que la neumonía aguda grave sea por virus. Entonces ya ahí la línea donde está tuberculosis pues ya baja mucho. Y los virus y tuberculosis es algo que normalmente no consideramos. Entonces es una invitación a que estas ayudas, tenemos la PCR para tuberculosis, miren que en uno de estos casos lo vimos, le pidieron Sil-Nielsen, pero no le pidieron PCR. La PCR te da un diagnóstico mucho más rápido, te da sensibilidad y te da mucho más rendimiento en muestras respiratorias sobre tuberculosis. Entonces, ahí tenemos dos ayudas importantes. Diagnóstico molecular de tuberculosis, que es muy importante hacerlo en todas las personas que lleguen con neumonía aguda grave a nuestra institución. Acompañarla siempre del cultivo para poder corroborar los datos de la PCR, y diagnóstico de virus respiratorios como influenza, SARS-CoV-2 que causa neumonía grave en el adulto, virus respiratorio sincitial que causa neumonía grave en el niño, son bastante importantes. Gracias, profe. Ya le voy a dar la palabra a Alejandro, pero yo no quiero que se acabe la reunión sin hacerle una pregunta que me parece importante, y es que su opinión con relación a la recomendación de las guías de la ITSA, con relación a la indicación de tomar cultivo de esputo y hemocultivos, donde nos dicen que son pacientes que han sido tratados previamente para estafilococo resistente o pseudomonas aeruginosa, o que previamente hayan sido infectados por estos dos gérmenes, o que estén hospitalizados y que hayan recibido antibióticos parenterales en los últimos 90 días. No sé, profe, si está de acuerdo con esa recomendación. Esas indicaciones a lo que van es hacer estudios microbiológicos que te generen la causa bacteriana y un antibiograma en personas en las que tú sospechas gérmenes atípicos. Bueno, atípicos no me refiero pues a los atípicos, sino gérmenes no usuales, digamos, o resistencia. Entonces, ellos... Hola. ¿Aló? ¿Se escucha? fue la señal? Hola. De la profe. Profe. ¿Están escuchando a la profesora? Alejo. No, No, se le fue la se señal. congeló, Pensé se que congeló, era yo y sí, se fue. se congeló. Profe, mientras la profe vuelve, Espérate. ¿ustedes tienen el clima ahí disponible con la oportunidad que menciona la profe? Esa era la pregunta. Espérate, pase yo cuadro esto para que ya te... Hola, hola. ¿Será que se cambia? Hola. ¿Cómo está? Se fue. Ya Qué me fui, pero ya pena. volví. Ya volví, ya volví. Ah, bueno. Bueno, entonces te decía que ellos le apuntan a eso. Sin embargo, nosotros, mientras que tengamos pues la disponibilidad de hacer hemocultivos y esputo inducido, teniendo en cuenta que somos un hospital centinela, teniendo en cuenta que somos un hospital que solamente atiende casos graves de neumonía y que esto tiene un impacto muy alto en la mortalidad y que tenemos un laboratorio de alta calidad disponible, debemos hacer el esfuerzo por siempre tener la ayuda diagnóstica que nos ayude a llegar a la etiología, porque eso va a depender, o sea, no es lo mismo la recomendación, por ejemplo, para un primer nivel, para un segundo nivel o para un nivel como el nuestro. Entiendo, profe, probablemente nuestro nivel de atención, esa recomendación no debería de seguirse estrictamente. Exactamente. Muy bien. Alejo, contanos. Profe, ya en este último minuto, qué bueno saludarla. La pregunta es si ustedes sí tienen las pruebas moleculares tan disponibles para lograr una oportunidad, la oportunidad que usted menciona, porque en la mayoría de los lugares en la ciudad, pues siempre se demoran 3 días, a veces las montan las pruebas moleculares lunes, miércoles y viernes nada más, entonces el paciente que llega el fin de semana, pues tenemos problemas. No sé si de pronto sí está tan disponible o en dónde está así de rápido para poder nosotros mirar si mandamos la prueba para allá. Bueno, no, realmente eso tiene que ser una conversación conjunta con el laboratorio. Nosotros los clínicos nunca podemos estar separados del laboratorio. Nosotros, por ejemplo, que pues, vivimos las enfermedades infecciosas,
sabemos que nosotros y el laboratorio somos una pareja inseparable. No deberíamos mandar el panel, si, o sea, antes de mandar un panel como estos costosos, tenemos que tener en cuenta la clínica, que el paciente, por ejemplo, sea inmunosuprimido porque se va a beneficiar mucho más, que el paciente esté críticamente enfermo y dependa de una aproximación antibiótica muy rápido, y llamar al laboratorio y preguntar, miren, yo en este momento ustedes tienen la disponibilidad de hacerme un panel de este tipo que yo necesito. Si el laboratorio le dice no se lo puedo hacer ya, no lo haga, porque usted está perdiendo la oportunidad del caso. Y obviamente, en aquellas instituciones donde eso no se pueda llegar a hacer, pues lo que hay que hacer es una conversación con el laboratorio y decir, mire, realmente la importancia de estos paneles es que usted me lo entregue rápido para que yo ajuste la terapia. Y no solamente pasa pues aquí en Medellín. De hecho, el año pasado en el ID Week tuvimos por ahí 2 conferencias hablando de cómo ajustar el mecanismo institucional para que la solicitud, la orden en el sistema, la solicitud que llega al laboratorio indique que es una prueba que hay que hacer emergente, se haga emergente en el laboratorio, se devuelva la interpretación correcta al clínico y se haga el ajuste del antibiótico y todo eso se haga en 12 horas. Entonces es un reto, es uno de los retos más importantes de utilizar pruebas moleculares en este momento. ¿Y cómo se hace y cómo se llega a eso? Con mucha conversación, con mucha capacitación de parte y parte, porque si los clínicos no lo sabemos usar, pues el laboratorio pues dice, ¿y para qué voy a tener una persona aquí disponible todo el tiempo para eso, cierto? Entonces tenemos que ir conversando, tanto el laboratorio, que ellos saben la importancia, las necesidades, los recursos de su laboratorio, como el clínico en usarlo adecuadamente para que esto valga la pena. No sé, David, si hay otra pregunta. No, profe, yo creo que pues de pronto Hay una cosa están importante que me faltó decir, preguntando David. lo de la inducción. Sí, pero Por ahorita que el doctor Fabián Jaimes hablaba de la investigación, Biomerie, que es una de las compañías que trae uno de los paneles que se usan en la ciudad, mantiene permanentemente abierta la página de propuestas de investigación clínicas con los paneles de ellos. Entonces, una oportunidad de investigación grande que se mantiene pues abierta. De hecho, en su página tienen un aplicativo donde ustedes pueden montar propuestas de investigación que ellos estudian y financian de acuerdo pues como a los intereses de la compañía. Ellos tienen varios paneles, incluso en este momento han sacado un panel nuevo que solamente está en investigación, que es para hueso y de infección de tejidos blandos. Entonces quería decirles eso por si alguien está interesado en eso, porque de esto, de pruebas moleculares, tenemos que desarrollar mucha información y aprender mucho, porque esto es el futuro, pero tenemos que aprenderlo a usar bien. profe, hay una pregunta con relación a la inducción de esputo y yo creo, incluso hay una persona que está escribiendo ahora de neumonía, incluso recuerdo que preguntó eso, si estábamos haciendo suficientes inducción de esputo en el hospital, y yo creo que hay una confusión, algunas veces consideran que si no es una pieza con una presión negativa, entonces no se debería de hacer por el problema de la tuberculosis. También la técnica para realizar lo que es la pregunta que hicieron en el chat, no sé si nos quiera dar algunas recomendaciones generales para terminar la charla con relación a la inducción de esputo. Bueno, el tema de la tuberculosis siempre va a ser un problema, ¿cierto? Pero en el hospital tenemos algunas habitaciones o lugares donde esto se puede hacer. Por ejemplo, en urgencias tenemos una salita, en cuidados intensivos tenemos otra salita donde se puede tomar la muestra. Lo otro es que si el paciente tiene un Sil-Nielsen negativo, que eso es fácil de tomar y hacer, y que también está disponible rápidamente, pues con ese resultado ya se puede tomar el esputo inducido sin esa sala, simplemente en una sala abierta que tenga buena circulación de aire, ahí se puede hacer. Cualquiera de las salas normales de nuestra institución cumple con ese criterio si el paciente ya tiene un Sil-Nielsen negativo. Bueno, realizar el esputo inducido tampoco es difícil. Lo que se hace es que el paciente se le nebuliza, se puede nebulizar con solución salina o se puede, algunos
protocolos diferentes tienen también una nebulización con salbutamol. Eso genera tos, entonces el paciente va a hacer el esfuerzo de toser y en ese momento con una cánula se va a aspirar el esputo y se va a recoger pues una muestra que viene más del espacio inferior o que le va a ayudar a producir esputo a una persona que normalmente no lo produce. En los 513 niños que nosotros tuvimos la experiencia de hacer esputo inducido, lo hicimos en el Hospital San Vicente de Paúl, lo hicimos en una sala de pediatría, en el infantil, lo hacían médicos generales, simplemente el paciente que era un infante estaba monitoreado con pulsoximetría, solamente 2 niños de los 513 se llegaron a desaturar mínimamente, se suspendió el procedimiento, se les puso oxígeno y volvieron a recuperar la saturación y se logró en un segundo intento obtener el esputo. No tuvimos sangrado por la cánula, con la manipulación de la cánula no se generó sangrado nasal ni retrofaríngeo. Entonces es una técnica segura que debemos pues capacitarnos en ella y yo creo que generaría mucho beneficio. Se puede pues también, eso es como todo, o sea, si es un procedimiento que alguien tiene que jalonar, que se tiene que mirar cómo se va a hacer, la disponibilidad, incluso enseñárselo a enfermería incluso lo podría hacer. Y no tiene pues como mayor inconveniente. La mayor inconveniente es como en los niños más pequeños, los niños menores de 1 año, cuando tienen tosferina, que pueden tener accesos de tos muy importantes provocados por el esputo inducido y pueden llegar a desaturarse. Pero en adultos incluso es menos frecuente que tengan problemas con el procedimiento. Perfecto, profe, muchas gracias por todo. Se lograron muchos aprendizajes. Muchas gracias, profe, de verdad. Y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.